Después de haber hablado sobre aspectos jurídicos y políticos, conviene regresar a la ciencia y hemos invitado por eso al ingeniero agrónomo y forestal de la Universidad Agraria, Marc Durogiani, que es experto en temas ambientales y fundador de Pronaturaleza. Nos va a explicar qué es eso de Pronaturaleza, pero más urgente que nos explique antes qué está pasando con la prohibición que ha impuesto la Unión Europea para que a partir de un cierto momento no puedan entrar a los mercados de 27 países europeos exportaciones peruanas que vengan de zonas deforestadas después del año 20. Es un problema tremendo, muy difícil de resolver, porque la mayor parte de los agricultores que producen café y cacao, entre otros productos, están asentados ilegalmente en tierras que nunca debieron ser deforestadas. Entonces, debido a eso, no consiguen regularizar ni siquiera la tenencia de la tierra. La titularidad, el documento de titularidad. Ahora, pero el trámite, digamos, si los procesos por parte del Estado están ya establecidos para la titularidad y para la certificación. No, porque la ley prohíbe titular sobre tierras de aptitud forestal y la mayor parte de las tierras que ocupan esos agricultores son de aptitud forestal y por eso el Ministerio de Agricultura no los puede titular. Entonces, realmente hay un tema ahí de regularización fundiaria a realizar y posiblemente modificar el texto de la ley para permitir eso. Solo que si se regulariza esa propiedad, debe al mismo tiempo asegurarse que no se deforeste ni una hectárea más. La realidad es que el Perú tiene cerca de 12 millones de hectáreas deforestadas y solamente producen 3 millones, 4 millones quizás. El resto está con vegetación secundaria, está abandonado. Entonces, los europeos y también nosotros decimos que es absurdo continuar deforestando cuando tenemos tanta tierra que tiene cierta aptitud agrícola usando técnicas bien conocidas que podría producir. O sea, hay una ilógica total en seguir deforestando cuando ya hemos deforestado mucho y no usamos lo deforestado. Ahora, resolver eso implica cambios de política profundos y de ley, obviamente. ¿Cuáles cambios de política? Bueno, por ejemplo, lo que hay que admitir es que lo que ya está deforestado está y no va a volver a ser natural jamás, aunque se inviertan millones. Entonces, ese tipo de suelos debería ser otorgado en propiedad a los que la ocupan, pero con una condición nacional de no deforestar una hectárea más, porque si no los europeos van a continuar diciendo, oiga, no aceptamos los productos de ustedes. Porque la Unión Europea lo que ha hecho es establecer deforestado hasta finales del 2020. Es decir, no ha ido más atrás. No, felizmente, 2020. Felizmente. Claro, digamos, es un rango de tiempo en el que se puede ir adecuando y el texto de la ley normativa que es necesaria debería repetir eso. Es decir, hasta 2020 quienes ya han deforestado, está bien, han hecho un crimen, han hecho algo ilegal, o lo han hecho porque no tenían otra alternativa, pero bien, se perdona eso y se invierte en ciencia y tecnología para que produzcan en esos suelos que no son muy buenos. Ahora, por eso se llaman de aptitud forestal, ¿no? ¿Qué efecto tuvo la pandemia y el retorno de muchísima gente de la ciudad, digamos, al campo en la deforestación o el incremento de la deforestación? Hubo bastante deforestación en ese periodo, pero no creo que eso no es el tema principal. No, yo lo sé, pero le aprovechaba de preguntarle. Es la pobreza andina, pobreza andina que lanza miles o cientos de miles de campesinos pobres a ocupar un bosque, un espacio que ellos no conocen. Es un ecosistema tan diferente del de la sierra que realmente no saben usar. Entonces han destruido lo que nunca debieron. O sea, la verdad es que la mayor parte de la agricultura amazónica es informal, es ilegal. Se instala sin tener ningún título sobre la tierra. Y eso es un fait accompli. Ahora hay que resolverlo. Un hecho consumado. Y eso es lo que ahora hay que resolver, ¿no? Dígame una cosa. Tenemos un problema grave porque hay una enorme cantidad de agricultores peruanos que se dedican al café. Café y cacao, sí. Y cacao, pero sobre todo me parece que café. Pero eso es diferente de los que hacen madera
Y hay otro tema más con la selva, que es la construcción de carreteras. Hay un gran debate justamente por una carretera en Madrid, claro, que ha llegado al Congreso. Yo le rogaría que nos conteste sobre la diferencia que hay entre los cafetaleros y los que hacen otras actividades, y también el tema de construcción de carreteras, después de la pausa que tenemos que hacer para escuchar los titulares de la hora. Minutos de la mañana, y estamos hablando de deforestación. Y las cifras son impresionantes, las que nos daba nuestro invitado. 12 millones de hectáreas han sido deforestadas en la Amazonía. Esto es el 20%. Y esto tiene un impacto en cómo funciona el planeta, que es un impacto en el que, caramba, de tanto en tanto hablamos del tema, pero pareciera que nos olvidamos rápidamente. Absolutamente. Esa es la razón por la que los europeos y otros países desarrollados están imponiendo condiciones a la producción agropecuaria. Que la deforestación se hace en principio para hacer cultivos, pero como se usan tierras sin aptitud y no se aplica la tecnología adecuada, que existe pero que no está puesta a disposición de los agricultores, ellos simplemente van avanzando cada año más y más sobre el bosque. Son parcelas pequeñas, pero cada año avanzan 2, 3 hectáreas. Y desde el aire se puede ver con claridad. Cuando uno hace un sobrevuelo, ve los cuadraditos de cómo, claro, se ha ido extendiendo esta área. Yo que soy viejo, de Huánuco a Tingomaría era selva, toda la bajada de Carpich era un solo bosque. Hoy día no hay un solo árbol, y si hay un árbol es eucalipto. Entonces realmente la destrucción ha sido masiva, y es difícil de percibir porque nosotros, sobre todo los costeños y los serranos, que estamos acostumbrados a paisajes abiertos, cuando vemos la selva la vemos verde, pero eso no es la selva original, esa no es la selva que hace que se mantenga el ciclo del agua, el ciclo del carbono y la biodiversidad. Entonces lo que estamos haciendo es destruyendo todo. Y el problema, disculpe, solo para redondear eso, cuando se pasa del 20%, los científicos mejores del mundo han demostrado que se llega a un punto de no retorno. O sea, si se sigue destruyendo la Amazonía, ya va a ir degradándose y desecándose gradualmente hasta perder toda su capacidad biológica actual. Usted ha sido el primer responsable del tema ambiental en el Banco Interamericano de Desarrollo para América Latina, de manera que tiene una visión de conjunto. ¿Cómo juzga el desempeño del Perú frente a la deforestación? Lo único que puedo decir, otros países amazónicos? No es peor que los otros, pero no es mejor tampoco. La destrucción de la Amazonía y de los bosques tropicales es un problema universal y es muy, muy difícil de ejecutar por la combinación de falta de equidad social que lanza poblaciones pobres sobre un ecosistema que no debería ser usado así, debería ser usado más bien para producción sostenida de madera, pero en realidad tampoco se hace eso bien, se extrae la madera destruyéndola. El famoso caso de Chihuahua en estos días es un buen ejemplo de destrucción tanto absurda de árboles que tienen 800.000 años para llegar al tamaño que tienen y se eliminan, se puede sacar algunos, pero no eliminarlos sobre miles y miles de hectáreas. Entonces, no ha habido hasta ahora, volviendo a la pregunta inicial, el Perú no está peor que los demás países. En algunos aspectos estamos mucho mejor. Por ejemplo, mejor que el Brasil. Yo vivo gran parte del año en Brasil, mi esposa es brasileña y he trabajado mucho allá. Creo que, por ejemplo, el sistema de áreas protegidas del Perú es mucho mejor que el brasileño, mucho mejor mantenido y mejor trabajado. Entonces sí, hay cosas en que hemos avanzado más, pero la parte del manejo agrario de la Amazonía y forestal es lo que está bastante... Fernando preguntaba antes de la pausa por el impacto de la tala ilegal, y yo quisiera a eso añadir por dónde empezar. Es decir, me imagino que en el banco han estudiado qué políticas hay que aplicar, por ejemplo, y qué empezar a hacer para, si no revertir, por lo menos ponerle un alto a la pérdida de bosque que estamos presenciando en este momento. Bueno, el Banco Interamericano, igual que el Banco Mundial y los demás bancos internacionales, han hecho un gran esfuerzo para no abrir carreteras sin planes de desarrollo paralelos a la carretera. Entonces, pero no se está respetando, por Madre de Dios. No, en Madre de Dios no se hizo.
Lamentablemente en Madre de Dios se hizo la famosa carretera pero ahora interoceánica. Hay un debate, ahora varios parlamentarios que están objetando la construcción de una carretera ahí, ¿no? Y con mucha razón, porque esa carretera de la que se está hablando en este momento es una que pasa prácticamente en el límite del Parque Nacional del Manu, que es la mayor joya que tenemos. Acabo de decir que lo mejor que hizo el Perú fueron sus áreas protegidas, y sin embargo ahora estamos planteando una carretera que amenaza al Parque Nacional del Manu, que es el más importante que tiene el país y que es base de su ecoturismo, una de las bases de su ecoturismo. Entonces, hacemos las cosas un poco, avanzamos en una y retrocedemos en la otra, ¿no? Puesto que usted nos dice que vive parte del año en Brasil, ¿es verdad que hay zonas de lo que fue la selva brasileña que ahora tienen que procurarse agua con camiones? Absolutamente. ¿En la zona donde hay la mayor cantidad de agua dulce del mundo? Yo veo la Globo todos los días, la veo aquí porque mi esposa, repito, es brasileña. Está ahí, en este momento hay una crisis hídrica en Manaus. ¿En Manaus, porque además como hay una seca profunda, tampoco llueve, entonces no llega agua por el río Amazonas y tampoco llueve, se han producido incendios gigantescos. Pero eso es ahora. De aquí a pocos meses, en Manaus van a estar con el agua encima de los techos. Y eso está, no hay más que mirar, para darse mirar la televisión brasileña. Es una situación dramática. Bueno, ojalá que no digamos nunca eso. Tenemos que llevar agua a la selva con camiones. Ya estamos en la parte de Iquitos para abajo, ya estamos en la misma situación. Muchas gracias por su presencia, señor Durojani, y ojalá que persista usted en la difusión del conocimiento científico de lo que pasa con nuestra selva. Son las 9:11.